¿Alguna vez has experimentado la sensación de estar atrapado en una situación? Un secreto capaz de arruinarlo por completo. En el día de hoy, compartiré contigo una historia verídica. Una resaca intensa y llena de estrés que no desaparecerá. No apartar la mirada hasta el final. La vivencia de Elena, una chica joven que experimentó un día que transformó por completo su existencia. Siempre, provocando que pusiera en duda todo. Si te agradan, ¿qué pensabas que era seguro? Narraciones auténticas y directas, sin censura. Permanece a mi lado, ya que esta narrativa apenas comienza. Tocar cuerdas muy sensibles y previamente. Continuaría invitándote a que te inscribas en. Estamos a punto de alcanzar nuestro objetivo en el canal. Con 1000 seguidores y tu respaldo es incondicional. Continuaré generando más contenido para ti. No dejes pasar contenido como este. El motivo por el cual lo que escucharás a continuación es una situación que podría ocurrirle a cualquier persona. Relato sobre anhelos, responsabilidad y elecciones que se deben tomar. ¿Preparado para dar el paso que dejará una huella eterna? En este universo de sentimientos genuinos. Pulsa el botón de reproducción y únete a mí hasta llegar a. No tengo una idea clara de la razón por la que me encuentro en esta situación. Quizás me encuentro redactando esto debido a que me resulta imposible. Quizás desde esa noche he estado durmiendo. Necesito que al menos una persona, que alguien que no conozco me asegure que no estoy fuera de mis cabales. Lo sucedido fue verdadero a pesar de que fui la protagonista. No logré comprenderlo completamente. Mi nombre es Elena. Tengo 22 años y comparto hogar con mi madre y ella. Mi esposo, Sebastián, llegó a nuestro mundo. A los 16 años, siempre actuaba de manera adecuada. Siempre mantuvo una actitud respetuosa pero distante hacia mí. El padre ni siquiera hizo el intento de asumir su rol. Durante mucho tiempo, eso me perteneció y me pareció así. Todo era perfecto hasta que todo cambió de repente. Comenzó con una tontería en un instante sin sentido. Resulta molesto para cualquier individuo que no sea uno mismo. Al día siguiente, yo habría olvidado. Mientras me vestía en mi cuarto, el sábado por la tarde, la puerta se quedó cerrada. Sebastián ingresó sin llamar, ya que la puerta estaba mal cerrada. Buscando algo que no identifico, me observó vestido barra diagonal A. Al igual que el interior, yo permanecí en calma. La situación fue vergonzosa. Sin levantar la voz ni siquiera me dirigió la mirada. El evidente morbo solo se mantuvo allí por un breve momento. Después de unos segundos, pidió disculpas y se marchó rápidamente. La manera en que me observó en esos instantes me impactó de tal manera como si fuera la primera vez. Cuando me mirara, no como su hija, sino como una mujer adulta. Cuando me observó como una mujer, intenté no darle importancia. Tratar de persuadirme de que fui el responsable. En mi mente, todo seguía como si nada hubiera ocurrido. Mi mente me está traicionando. Comencé a percatarme de que sus miradas se prolongaban. Sus palabras tenían un tono un tanto más elevado. Lo que no poseían anteriormente no se consideraba ordinario ni común. Era valiente de una manera más discreta, como si me comunicaba en una lengua exclusiva que solo yo entendía. Comprender y yo en vez de distanciarme. Comencé a comunicarme a través de señas. No estoy seguro si los silencios fueron deliberados. Siento vergüenza de que no haya sido inocente. La tensión se convirtió en algo inevitable. La rutina diaria cuando él se encontraba a mi lado. Su organismo respondía de manera palpable a lo que experimentaba. Antes de pronunciar palabra, su presencia ya era notoria. Al mismo tiempo, me detestaba por esa razón, ya que es así, el marido de mi madre ya que nunca en mi vida. No había forma de que pudiera traspasar ese límite. Aunque ni siquiera lo había considerado, allí estaba. Si él estuviera presente, me maquillaría con mayor atención. Me encontraba en mi hogar vistiendo prendas ceñidas, sin tener que atravesar la sala innecesariamente. Era como un juego que jugábamos para que me notara. Un silencio que nadie reconocía, pero todos percibían. Éramos dos jugando cuando llegó la boda. Se celebraba el matrimonio de una prima lejana y mi madre asistió. Me alegraba mucho de que pudiéramos estar los tres juntos todo el tiempo. Todo transcurría con normalidad hasta que dio inicio la celebración. Ella, como de costumbre, salió con sus compañeras. Estaba sola, riendo, bebiendo y bailando. Estaba junto a una mesa cuando Sebastián se aproximó hacia mí. Preguntó si quería bailar con él. Acepté sin dudarlo. Algo se transformó en mi mente cuando estaba en la pista. Me agarró por la cintura y yo no me separé. Su mano, sólida y cálida, me observaba fijamente. En caso de que solo hubiera existencia, nadie percibió algo. Sin embargo, tuve la sensación de que traspasamos un límite. Hacer que una línea desaparezca por completo. La deshacer no fue una danza típica, fue algo diferente. Algo que se puede respaldar con un simple ay. Simplemente se trataba de una canción. No se caracterizó por su lentitud.
La velocidad era insuficiente en comparación con lo que yo esperaba. Decía al oído palabras dispersas, comentarios ingenuos pero con un matiz amable. Mientras llevaba peso, percibía la respiración cerca de mí. Mi cuello se erizaba y evitaba dirigirle la mirada. Decidió cerrar la mirada al darse cuenta de que era necesario. Estaba a punto de ocurrir algo. Sin embargo, no me moví de mi lugar. Lo malo es que me agradó. Disfruté de la sensación de ser deseada. Me agradó esa calidez en mí. Sentí una sensación eléctrica en el estómago. Vive de una forma extraña y poco convencional. Después de la fiesta, regresamos al lugar. La madre estaba tranquila y contenta mientras se dedicaba a sus asuntos en la mesa. No puedo ni siquiera imaginar que Sebastián me haya ofrecido una copa. El agua y nuestras manos se encontraron en ese momento. La experiencia con Rose resultó más desfavorable que un beso, ya que se prolongó en el tiempo. En un instante breve, pero me causó una quemadura. De vuelta a casa, mi madre se desplazaba en coche. Mientras descansaba en el asiento trasero, Sebastián. Avanzábamos en silencio, con las luces encendidas. Rápidamente transitaban por la calle mientras él observaba. Pronto pronunció unas palabras que me dejaron completamente sorprendida. La actitud de mamá ha cambiado. No me di cuenta. No estaba formulando ninguna pregunta cuando respondiste. Simplemente lo dejó salir como si tuviera la urgencia de expresarlo. En voz baja y sin dirigirme la mirada, me comunicó que experimentaba soledad en ocasiones. Compartía techo con una extraña cuya presencia lo invadía todo. La rutina ya no contaba con conexión alguna. Tanto mi bienestar físico como emocional se veían reflejados en lo que escuchaba. En mi interior, algo sucedía en completo silencio. Experimenté una sensación inusual de tristeza al ponerme en su lugar, mostrando comprensión hacia él. Sin embargo, tuve la sensación de que estaba optando por revelar algo que guardaba en secreto. Mantuve en reserva que me encontraba en proceso de abrir una. Dejé la puerta abierta y opté por guardar silencio. Sin embargo, en lugar de criticarlo, lo comprendí. Logré comprenderlo. Aunque no entiendo la razón, logré captarlo. Cuando regresamos a casa, mi madre estaba muy cansada. Se dirigió directamente a la habitación y mencionó que ella estaba fatigada y se retiró a descansar mientras yo me dirigía a otro lugar. Con la mente repleta de pensamientos, me dirigí a mi habitación. Mis ideas estaban desorganizadas y confusas. Después de limpiar mi rostro, me coloqué el pijama y me senté, acostado en la cama con el móvil en la mano. Sin embargo, me resultaba difícil enfocarme debido a que oía el sonido de alguien caminando. Mientras caminaba por el pasillo, llegué a creer que era mi madre. Sin embargo, no fue Sebastián quien llamó a la puerta. Con delicadeza y sin presionar, titubeé y experimenté una sensación. Sentí un nudo en el estómago al abrir, pero no encontré nada. Su rostro no reflejaba culpabilidad ni desesperación. Se encontraba en calma, pero con una expresión seria, me dirigió la mirada. Miró fijamente a mis ojos y me expresó: no es apropiado que esté aquí, en este lugar. Aunque no di mi aprobación, no tomé ninguna acción al respecto. Él desvió la mirada al cerrar la puerta. Tomó una profunda bocanada de aire y expresó: no deseo que, aunque tengas una mala opinión de mí, no puedo continuar. Simulando. Me quedé sorprendido por esa frase. Mi cuerpo no recibió besos ni caricias, solo hubo palabras. En lugar de pedirle que se marchara, yo opté por otra estrategia. Decidí no intervenir y se acomodó en el borde. Mi cama, manteniendo cierta distancia de mí, permanecía de pie sin tener claro cómo actuar ante la situación. Sentía la conexión entre las manos y el cuerpo en su totalidad. Cuando mi piel quemaba, no intercambiábamos palabras. Simplemente, la mirada que compartíamos no transmitía ternura ni cariño. Había una tensión incómoda entre los dos, tan limpia como si el aire tuviera más densidad. Consulté si mi madre podía levantarse. Era capaz de oírnos, aunque esa opción existía. Sebastián no me frenó, me comunicó algo adicional. Todavía me resulta difícil volver a hacerlo. Me gustaría que te viera únicamente como mi hija. A partir de hoy, olvida esas palabras de Martela. Me sorprendieron mucho, me tomaron por sorpresa. Aunque sentí temor, también experimenté un impulso. Continuar mencionando el tema de la negación. Me acerqué sin dudarlo y me senté de inmediato. Sin llegar a tocarlo, le expresé: no tengo idea de qué, lo que está ocurriendo. Y, en efecto, desconocía esa información. Sin embargo, no deseaba interrumpirlo cuando su mirada se cruzó con la mía. Con un sentimiento agridulce de culpa y cariño que se rompió internamente como si estuviera desgarrado, tan confundido como yo pero con la misma atracción. Me consultó si prefería que no se quedara. Solo contesté y me quedé inmóvil en ese lugar. Con solo el roce de sus dedos, bastó para. El contacto inicial apenas rozó la rodilla.
experimenté una sensación de iluminación repentina. Me sobresalté de repente y no tengo idea de cómo, pero acabé. Ella estaba tumbada cuando él se acercó tranquilamente. Actuaba como si cada instante fuera invaluable. No hubo muestras de cariño dignas de una película en medio de la desesperación. La lentitud era evidente, él estaba realmente temblando. Además, nos aventuramos con cierta torpeza. La ansiedad reprimida no equivalía a pasión. La abrumaba una urgencia más que cualquier otra cosa. La necesidad de experimentar emociones es innata en el ser humano. Hubo ocasiones en las que estábamos solos y no queríamos ser vistos. Recordé a mi madre en esos momentos. Todo eso tenía un gran significado, pero parecía que, si hubiera una parte de mí que estuviese desconectada. En aquella habitación durante esa noche éramos los únicos presentes. Me abrazó como si estuviéramos en medio de un invierno. A pesar de que la habitación se encontraba caldeada, lo acarició con precaución, como si temiera algo. Me lastimó, y yo correspondí a cada acción suya. No estoy seguro si fue amor o si fue simplemente un impulso. En una ocasión, la soledad se convirtió en un espacio que compartimos juntos. Nuestra forma de vida se basa en considerar que es lo único verdadero. Después de que todo finalizó, no intercambiamos palabras con él. Se recostó a mi lado en completo silencio. Observaba el techo con los ojos bien abiertos. Al sentir el plato, experimenté una sensación en el corazón. La garganta ardía, pero en el interior se encontraba extremadamente fría y no deseaba quería que la noche continuara, pero no deseaba que llegara el amanecer. Me sentía perdido ante lo que había sucedido. Después de cruzar a mi lado, Sebastián me acarició el pelo. Recibí un beso en la frente antes de que se pusiera de pie. Salió de la habitación en silencio y luego la cerró. Con precaución cerré la puerta y me encontré a solas. El remordimiento y la resonancia de cada acción. Esa noche no pudimos conciliar el sueño en absoluto. No he tenido relaciones con ella en absoluto. Experimentar la impresión de poseer el físico de otra persona, junto al mío a pesar de su ausencia. Cada vez que sus párpados se juntaban, volvía a experimentar esos momentos. Todas las miradas y caricias son para ella. La respiración está justo al lado de mi rostro. Además, siento temor y repulsión por lo que hice. He atravesado un límite que nunca imaginé traspasar. La responsabilidad recae en mi madre, mientras que la confusión es culpa mía. No se trató de una ilusión, sino de algo real. Lo que sucedió entre nosotros fue una experiencia platónica que se hizo realidad porque lo permití. Investigué un poco y eso es lo que más me llamó la atención. A esa hora temprana, me resultaba difícil admitir el tiempo. Oí que estaba en la ducha, así que imaginé. Ambos deseábamos eliminar cualquier indicio. Me sumergí en el baño y derramé muchas lágrimas. Guardé silencio mientras me mordía el puño para contenerme. No estaba seguro si lloraba por el ruido que estaba haciendo. Sentir vergüenza puede ser a causa de miedo, tristeza u otras emociones. Me invadía una sensación de suciedad interna constante. Había un momento en el que una parte de mí se resistía. Lamentar lo sucedido me generó más temor. Cualquier otra cosa que pudiera ser parte de mí. Disfruté mucho de esa noche que aún continúa. Experimentar su fragancia impregnada en mi piel. Me gustaría que desapareciera por completo. Al salir del baño, él ya no se encontraba allí. En mi hogar, mi madre solía hacer café con total naturalidad. Recibí un abrazo y escuché que había disfrutado. En la boda, me consultó si además, falté a la verdad al afirmarle que sí a todo. Me senté a la mesa junto a ella. A pesar de aparentar tranquilidad, en realidad ansiaba decirle la verdad a voz en cuello, revelar lo que realmente piensas. Mientras ella descansaba, había transcurrido el tiempo. Apenas me moví unos cuantos metros, me sentí insignificante. Una traidora que finge ser algo que no es. Era temeroso y no lograba articular palabra alguna, al no estar seguro de si deseaba que ella lo hiciera. Después de enterarme, me quedé dentro todo el día. En mi habitación, me resultaba imposible sostenerle la mirada. Era imposible permanecer en la misma residencia sin. Al notar que me faltaba el aire, consulté mi teléfono móvil. Llevo esperando un mensaje de él desde hace 1000 ocasiones. Una palabra de una señal, pero no completa. No recibí absolutamente ninguna letra. Comencé a experimentar la sensación de ser utilizada y me cuestioné si fue simplemente un acto impulsivo si él ya lo había hecho. Yo estaba allí, con eso ya olvidado de su mente. Todo lo que está dentro sin poder ser expresado verbalmente. Nadie, ya que ¿quién sería digno de escuchar nuestras confidencias? De esta manera, evitando ser juzgada como alguien con problemas de salud. Al regresar del trabajo, al caer la noche, nos encontramos en el pasillo y cruzamos miradas. Tan solo transcurrió un instante en silencio, tan solo una intensa mirada llena de infinitas emociones.
No podíamos expresar que experimenté un pinchazo. Continuó avanzando con determinación en dirección al pecho, como si no hubiese ocurrido absolutamente nada. Hubo algo entre nosotros, pero yo me di cuenta de que sí, a pesar de no haber entablado conversación, eso se encontraba presente, colgando con un peso que en cualquier instante nos veríamos obligados a hacerle frente. Aquella noche, decidí ocultarlo para siempre. Respirar se volvió difícil, me quedé solo en la cama, para no encontrármelo de nuevo. Después de apagar la iluminación, cerré la puerta y me marché. Me cubrí completamente hasta la cabeza, como si fuera una niña asustada por el monstruo, pero aún así, el monstruo no se encontraba afuera, sino en el interior, en mi corazón, en mis pensamientos, en mis deseos. Y esa era la situación más complicada, a pesar de intentarlo repetidamente. Me expresó su odio hacia mí por haberle causado daño. He sido buscado por haber intervenido en situaciones en las que no debía haber participado. Después de todo, no dije nada. No me forzó, aunque en algún momento deseó hacerlo. Fui manipulado y lo más duro de todo fue esa parte. No sabía cómo aceptar lo que me resultaba más difícil. Sin embargo, todos los movimientos de esa persona volvieron a mi mente. Durante la noche, observaba la forma en que me veía. Me acariciaba mientras me susurraba palabras dulces. Recordarlas me causaba dolor, pero al mismo tiempo, lo que me fascinaba era como una adicción, una parte. Necesitaba que volvieras a mí, pero no para eso. Volver a hacerlo no es con el propósito de tener relaciones sexuales nuevamente, sino para comprender si lo que se está diciendo es cierto. Si solo era un deseo, ¿tenía algún significado? O quizás había algo más profundo detrás de eso. No deseaba convertirse únicamente en una vía de escape para él. Deseaba experimentar la sensación de haber completado una tarea, tan cercano a alguien que apenas conocía. Vamos a actuar como si no hubiera ocurrido nada en esos días. Evitamos encontrarnos en la medida de lo posible. Quizás él solía salir antes de lo habitual. Solía pasar mucho tiempo encerrado en mi habitación. Mi madre no percibió ningún cambio en su rutina diaria, siempre disfrutando de momentos alegres con sus amistades. Manteniendo una conversación telefónica, me consultaba. Tontería insignificante que yo estaba escuchando. Me siento como si fuera la peor persona que existe. Cada vez que me regalaba una sonrisa, sentía un pinchazo en el pecho. Mi estómago creía merecer que yo, cuando me di cuenta de que era digno de todo, a pesar de que estaba a punto de explotar, nadie se acercaba para ayudar. El silencio se hacía presente sin que nada lo interrumpiera. Una tarde insoportable mientras descansaba en el sofá, me levanté y bajé al. Cuando fue a la cocina en busca de agua, lo encontró allí, mientras disfrutaba de un café, apoyado en la encimera. La primera vez que nos detuvimos fue cuando me quedé inmóvil. Desde esa noche, nos quedamos a solas y ya no me siento. No me incitaba a mirarlo, pero él sí me observó. En esa expresión visual se percibía algo singular. El anhelo no era responsabilidad, sino algo distinto. Parecía como si el ser humano intentara comunicarse conmigo, pero no lo lograba. Si supiera cómo hacerlo, sería igual que yo. La combinación de urgencia y temor hacia. Deseábamos comprender cuál era nuestra situación actual. Se aproximó lentamente en silencio y se detuvo, justo delante de mí, susurrándome apenas audible. Le consultó si todo estaba en orden y yo respondí afirmativamente. Era evidente que no lo percibía, lo cual él se dio cuenta. Con la punta de los dedos, rozó suavemente la mejilla. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. El impacto en el pecho de ese gesto tan sutil desarmó mi ser. Anhelé llorar y gritarle que no. No tenía idea de cómo manejar toda esta situación. No hice absolutamente nada. Simplemente observé mientras permanecíamos en ese lugar, observándonos como si estuviéramos a punto de caer, al punto de realizar algo novedoso o al límite de. No hubo ninguna consecuencia física por su desaparición. En ese instante todo empeoró al no recibir ese beso. El rechazo de ese abrazo fue más doloroso que la falta de confesión. En caso de que me hubiera correspondido, habría ascendido. Con prisa llegué a mi habitación con un nudo en el estómago. Me senté en la garganta cerrada de Chávez. Me senté en el suelo y rodeé mis piernas con los brazos, como si pudiera incluir todo lo que había. No podía continuar de esa manera, no podía seguir sintiéndome así. No resultaba sencillo convivir con esa presión constante. La responsabilidad era algo más arraigado, como si, de algún modo, esa noche podría haber sido diferente. Mi perspectiva de todo ha cambiado de centrarse en él a enfocarse en mí. Ni siquiera esa noche bajé a ver a mi mamá. Durante la cena, simulé tener dolor de cabeza. Desde arriba, pude percibir las risas de aquellas personas. En la cocina, él tenía conocimiento de mi presencia.
estoy convencida de que siempre que escucho, ella solía acariciarlo con ternura o llamarlo con afecto. Experimentaba una intensa sensación de enojo, como si estuvieran sustrayendo algo en realidad. Jamás fue de mi propiedad, me enfermó haciéndome reflexionar. Sé eso, pero era la realidad en la que me encontraba, relacionado con un hombre que no solamente era un hombre mayor que estaba casado y tenía hijos adoptivos. El marido de mi madre, a pesar de eso, me causaba dolor. Observarlo cerca de ella como si fuera mía, al día siguiente él sería de mi propiedad. Dejó un mensaje en mi mesa de trabajo recién. Estoy buscando orientación sobre cómo proceder en esta situación. No me siento bien después de haber leído la carta en repetidas ocasiones. En algunas ocasiones tuve la sensación de que finalmente él se encontraba aceptando lo que también me sucedía, al experimentar que no se trataba únicamente de algo personal. Además, sentía un peso que también le causaba dolor. Sin embargo, en el mensaje no se mencionaba nada sobre encontrarnos. No sugería nada, simplemente manifestaba su opinión. Me he sentido como si estuviera siendo el centro de atención. Aguardaba a que realizara lo siguiente. El movimiento me dejó completamente inmóvil. Tenía la responsabilidad de realizarlo, pero no lo hice. Contesté, pero al caer la noche, al escuchar, cuando mi madre ya estaba dormida, bajé y él todavía estaba allí. Me aproximé al patio sin hacer ruido mientras fumaba. No estaba seguro si debía comunicarme o simplemente permanecer en silencio. Cuando él estaba presente, me observó, apagó su cigarrillo y extendió sus brazos en silencio hacia mí. Me sumergí en ese abrazo como si fuera un refugio seguro. En la ocasión anterior, no hubo muestras de cariño ni intimidad física. Solamente un cálido abrazo intenso y reconfortante. Todo aquello que no éramos capaces de expresar y en ese momento, experimenté una emoción que aún perdura en mí hasta el día de hoy. Resulta complicado expresar concretamente algo en medio de la situación. Amor, la urgencia y la angustia. Tras ese cálido abrazo, decidimos distanciarnos sin más, pero ahora todo ha cambiado. Nos encontramos de nuevo después de habernos cruzado antes. Una línea sin punto de retorno. Charlamos sobre lo sucedido en aquella noche, ni de la calificación ni del gesto afectuoso. Sin embargo, en cada ocasión, lo que sucedía cerca cada vez que nos encontrábamos en la misma habitación todo el tiempo. El calor y el vacío atraían todas las miradas, como si nuestros cuerpos guardaran memoria. A pesar de que guardáramos silencio con nuestros labios y yo desconocía por cuánto tiempo adicional sería capaz de continuar. Los días transcurrieron mientras mantenían esa farsa. La tensión se hizo inaguantable en el lugar. En la casa, todo Elena idéntico en su aspecto. Sin embargo, en el ambiente se percibía una energía eléctrica inusual. En ocasiones, podríamos hacer caso omiso cuando nadie está presente. Observaba cómo nuestros ojos se encontraban fijamente. Nos quedábamos helados durante breves momentos. Los días se extendían sin fin y me encontraba prisionera, durante un fuerte temporal que no tenía intención de enfrentar. Me resultaba difícil hasta para respirar detenerme. Su presencia cercana provocaba en mí un sentimiento. Incrementar la sensación de culpa, pero al mismo tiempo, aunque fuera por un instante, él lograba avivar mi espíritu. En cierto momento de una tarde, mi madre se encontraba en una reunión junto a sus amistades. En la sala nos quedamos solo Sebastián y yo. La tenue luz, el denso silencio, él allí, se aproximó poco a poco como si me entregara por completo. Cada palabra no expresada, desconozco si fue pronunciada. Fue el temor o la pasión lo que me impidió. En lugar de correr, decidí quedarme en ese lugar sin moverme. Quería averiguar si tenía intenciones específicas o no. La verdad es que todo llegará a su fin eventualmente. Fue la primera vez que experimenté la sensación de que lo que teníamos no era simplemente un error, a pesar de que no lo pareciera. Si supiera el significado ni a dónde nos llevaba. Sin previo aviso, agarró mi mano mientras íbamos caminando. La interacción resultó en una sensación de dolorosa descarga eléctrica. No hubo compromisos, pero a la vez fue agradable. No se realizaron promesas, únicamente ocurrió ese momento. En ese lugar, todo parecía más pequeño, como si el mundo se hubiera encogido. Al sentir nuestras manos unidas, comprendí que no tenía claro si iba a caer o a volar. Sebastián me observaba de manera más favorable en dos situaciones distintas, con una extraña combinación en la mirada, sentimientos de tristeza, responsabilidad y una pizca de esperanza. Experimenté por vez inicial la sensación de no estar sola. Durante esa noche de locura, mientras trataba de conciliar el sueño, repasaba minuciosamente cada aspecto. Cada rosa guarda en su silencio palabras no expresadas por mí. Me cuestionaba si era una idea descabellada continuar, dándome la oportunidad de desarrollar sentimientos hacia esa persona. Lo ideal sería que fuera simplemente un miembro de la familia,
un padrastro que siempre mantuvo su distancia y, en ese momento, era todo menos eso, pero lo que sucedió, no podía deshacerse de ese sentimiento con la lógica. Era una sensación visceral que me penetraba profundamente. Sentía una intensa ardor en mi interior que me impedía razonar en algo distinto a él aunque sea. El reconocimiento le causará terror durante el día, en la próxima celebración nupcial con la familia al completo. Al iniciar, experimenté la sensación de carecer de todo. Observé a mi madre riendo y bailando con alegría. Disfrutaba sin tener la menor idea, mientras tanto yo me encontraba allí, con una falsedad descomunal en el corazón. Me sentí perdido al no saber cómo disimular. No solo le estaba siendo infiel a ella, sino también, a pesar de ser consciente de ello, también lo sabía en relación conmigo misma. Si pudiera volver atrás, en ese día, en esa noche, había traspasado un límite que transformaba las cosas. Las semanas transcurrieron y todo parecía eterno, a pesar de mi esfuerzo por comportarme de manera habitual. Cada vez que eso ocurría, todo cambiaba por completo. Cuando estaba junto a ellos, experimentaba una sensación de carga en el corazón, un pecho que resultaba inexplicable. Las charlas, las expresiones visuales, los momentos de quietud. Solo yo era capaz de percibir el doble significado en todo. No lograba entender, me encontraba en una situación de la que no podía salir. Una falsedad que poco a poco me estaba afectando. Aunque el temor persistía, no podía evitar. Recordar lo que habíamos realizado juntos me hace pensar en él. Aquello que experimentamos en una ocasión nocturna. Mientras su madre descansaba, Sebastián regresó. En mi habitación, no se pronunció ni una sola palabra, tan solo con una sola mirada llena de emociones. Jamás tuvimos el valor de expresarlo en público. Recibí un abrazo apretado y percibí que a pesar de, en ese momento, todo se convirtió en un caos absoluto. Dos individuos que se comprendían sin palabras. La importancia de aclaraciones, así como, experimenté la culpa oprimiendo mi ser interior. Era consciente de que nuestras acciones no eran correctas. Sin embargo, no lograba frenarlo por las mañanas. Opté por distanciarme. No podía continuar viviendo con esa situación por más tiempo. La tensión que siento por guardar este secreto es abrumadora. Cuando estaba destrozando algo, le comuniqué a mi madre. Tenía planeado ir a ver a una amiga, pero no le dije. Justo antes de irme me topé en la cocina, nos cruzamos las miradas con Sebastián. A pesar de no haber intercambiado palabras, comprendimos que esa situación había experimentado un cambio permanente. Era imprescindible el lapso de tiempo, igualmente dolorosa en esos días de ausencia. Traté de organizar mis ideas desde mi hogar. Tenía dudas sobre la autenticidad de nuestros sentimientos. ¿Fue amor verdadero o simplemente una vía de escape si existía alguna posibilidad, ya sea pura desesperación camuflada bajo el velo del anhelo? Sentía dolor al considerar el bienestar de mi madre y cómo le afectaría. En caso de descubrirlo en algún momento, ¿cómo respondería? Me causaba más dolor reflexionar sobre la forma en que iba a. Cuando todo sucede, me veo obligada a responder a mis propias acciones. El desenlace se acerca, ya lo intuía. De alguna manera, todo esto debía suceder. Al regresar a casa, todo llegó a su fin. Aunque todo era idéntico, yo ya no era la persona de antes. Sentía temor de encontrarme con su mirada, que mi madre tuviera sospechas y además, me preocupaba que Sebastián y yo no fuéramos capaces mantenerlo iniciado anteriormente. La línea que habíamos rebasado ya estaba detrás de nosotros, transformado de manera permanente y no tenía certeza si no había marcha atrás. Se percibía inmerso en la situación, atrapada en un callejón sin salida. Sin saber cómo escapar, me encuentro atrapado entre el deseo y la culpa. Los días posteriores resultaron en una combinación, una falsa normalidad insoportable. En ocasiones, las tormentas internas surgen dentro de nosotros. Nos encontrábamos a solas, él y yo compartíamos palabras, expresiones llenas de mensajes implícitos. No nos animábamos a expresar lo que experimentábamos. Estar a su lado suponía un reto constante en cada instante, un enfrentamiento entre lo que se esperaba y lo que realmente ocurrió. Mi mente clamaba lo que verdaderamente experimentaba. Tenía que distanciarme, pero mi ser contestaba con un anhelo que no conseguía cumplir. La culpa me consumía por completo. Sin embargo, la urgencia de experimentar la vida me impulsaba. Una vez que transcurrió una noche, me encontré ligada a él. Después de que mamá se quedara dormida, Sebastián regresó a mi lado. En la habitación, no se escucharon palabras, solo un silencio profundo. Un silencio cargado de promesas incumplidas y decepciones. Nos observamos en silencio durante un extenso periodo de tiempo, revelando verdades ocultas. Al ser conscientes de que habíamos rebasado un umbral, lo sucedido fue irreversible. La noche no se limitó a lo físico, fue algo más. Una confesión en silencio es un grito de angustia.
lo que nos unió también fue lo que nos distanció. En el momento en que finalmente tomamos caminos diferentes, nos vimos atrapados en una combinación de situaciones. La mezcla de dulzura y sufrimiento todavía me resulta difícil. Al amanecer del día siguiente, describir detalladamente. Experimenté la carga de nuestras acciones. El peso de la culpa resultaba insoportable, no obstante, la sensación de vacío que experimentaba en su ausencia era abrumadora. Al estar cerca, era consciente de la necesidad de distanciarme. Tenía que encontrar una forma de restaurar mi equilibrio. La vida, sin embargo, la temerosa idea de confrontarla. La realidad me dejaba inmóvil, cuestionándome. ¿De qué manera podría enfrentarme a mi madre después de eso? ¿Cómo podría aguantar vivir en esta situación? La mentira que nos afectaba a los dos. Pasaron los días y el silencio persistía. Se convirtió en un obstáculo entre nosotros. Ya no mencionábamos lo invisible. Había ocurrido, sin embargo, la tensión iba en aumento. En cada ocasión fortuita me percaté de, aunque deseáramos rechazar lo que hicimos había dejado una impresión en nosotros. No había posibilidad de retorno, era un hecho permanente, un porvenir lleno de incertidumbre y cuestionamientos, sin respuestas ni elecciones que tomar. Deberíamos aceptar como algo doloroso. Al redactar esto en el día de hoy todavía, experimento una sensación de opresión en el abdomen y me resulta desconocida. Mañana llegará sin saber cómo afrontarlo. Solo recuerdo lo que hicimos ese día. La noche lo transformó todo de manera permanente y ahora tengo dudas sobre ello. ¿Fue amor, anhelo, requerimiento o tan solo? Experimenté un error grave, pero tengo plena conciencia de haberlo experimentado. Experimenté esa sensación y ahora, a pesar del dolor, requiero liberarme de eso y comenzar a descubrir, siguiendo mi propio sendero.